Reciban un cordial saludo de mi parte todas las personas participantes de este importante curso sobre salud renal, desarrollado por NutriCare Salud Integral. Mi nombre es Daniel Martínez Esquivel, enfermero de salud mental y profesor adjunto de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica. En esta oportunidad desarrollaremos el tema sobre el síndrome de cuidador o cansancio del rol de cuidador, como yo lo he llamado, perteneciente al módulo de personas usuarias y que tiene por objetivo abordar recomendaciones para familiares y para personas cuidadoras de personas con enfermedad renal crónica. Iniciemos por la persona cuidadora. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que hace? Porque en la mayoría de situaciones en Costa Rica son miembros de una familia, parientes cercanos, amigos, amigas o incluso vecinos o vecinas que desarrollan una tarea compleja y diversa y que en ocasiones no ha sido enseñada por un profesional competente o no han recibido educación sobre qué deberían hacer, sino que parte de su experiencia misma. Su objetivo es la asistencia de aquella persona que tiene alguna limitación en su autonomía, en su independencia, lo que le impide ejecutar actividades de la vida diaria, desde lo más básico, como alimentarse, vestirse, la higiene, la seguridad para moverse de un lugar a otro, para asistir a las citas, para tener compañía en los procedimientos o incluso asiste a aquella persona de carácter o de forma afectiva, otorgándole compañía, otorgándole amor. Por último, tiene la capacidad de percibir la situación de forma distinta. Esto significa que es sensible a áreas específicas de la persona, que en definitiva mejoran la calidad del cuidado que recibe, mejoran la calidad de vida, facilitan su proceso de recuperación y que definitivamente no es fácil para los profesionales de la salud identificarlas. ¿Por qué? Porque les falta esa interacción de día a día, les falta conocer todavía más a esa persona. Y esto solo lo logra quien asume su cuidado en el hogar o su cuidado fuera de cualquier servicio de salud. Lamentablemente, la persona cuidadora no recibe ninguna remuneración, no se le da efectivo por las actividades que realiza, sino que al no pertenecer a ningún servicio de atención de salud, ya sea un EVAIS, una clínica o un hospital, acaban asumiendo su rol de cuidador principal de manera por decisión propia. Sin lugar a duda, esta tarea beneficia a muchísimas personas alrededor del mundo, por lo que merecen el reconocimiento de todos aquellos quienes les rodean, de la propia persona con enfermedad renal, de la familia e incluso de todo el sistema de salud. En este sentido, debemos responder cuál es el valor que le doy a mi rol de persona cuidadora. Este valor parte de comprender que la acción de cuidar a otro es una interacción constante, una interacción de día a día que implica escucha, que implica empatía y que implica compasión. Solo de esa forma descubriremos el verdadero valor que tengo yo como persona cuidadora. Además,
Este valor se nutre de otros valores, como el amor, la responsabilidad, la solidaridad, entre otros. Sin embargo, si no se toman las medidas adecuadas, puede significar un riesgo que afecta la salud de la persona cuidadora y por ende la salud de la persona con enfermedad renal. Entonces, ¿cuáles podrían ser estos riesgos? En primer lugar, el estrés, que parte de un estado de cansancio físico mental, que es provocado al enfrentarnos en el día a día a una exigencia y a la sensación de no poder hacerle frente. Esto por consecuencia traería desgaste físico. Es una sensación de cansancio inexplicable por más tiempo que durmamos o por más tiempo que busquemos descansar, siempre va a estar presente. Otro riesgo de ser una persona cuidadora podría ser la limitación de tiempo. Si no aprendemos a gestionar nuestras actividades diarias a largo plazo o en el desarrollo de las semanas y meses, podríamos empezar a descubrir que ya no hay tiempo para desarrollar nuestras actividades, sino que estamos enfocados directamente en esa persona. Esto acompañado del estrés y del desgaste físico vendría a ser un riesgo más. También otro aspecto que debemos tomar en cuenta y prestarle atención es la falta de apetito, que incluso podría ir muy relacionado también a la gestión de tiempo. El anteponer nuestra salud a la de otro muchas veces hace que perdamos la esencia de nuestro autocuidado. Al autocuidado me refiero a la forma en que nosotros cuidamos de nosotros mismos o aquella forma de realizar actividades para mi bien, como por ejemplo el alimentarnos. Muchas veces el no gestionar esto de manera adecuada provoca que nos saltemos el desayuno, que almorcemos a deshoras o que durante el día no comamos los suficientes nutrientes, no consumamos la suficiente energía para desempeñar nuestras tareas y en la noche queremos comer todo. Todo esto va generando alteraciones en nuestra salud que debemos prestarle atención. Y por último, la falta de sueño. Mucho de lo que podemos hacer para manejar la fatiga, para manejar el estrés, está relacionado al sueño. Buenas horas de sueño, un buen patrón de sueño favorece que nosotros podamos reponer o recargar las baterías para hacerle frente al día siguiente. El estrés, la preocupación, la incertidumbre, el estar muy pendientes a veces nos va deprivando del sueño y en ocasiones podríamos llegar a dormir una menor cantidad de horas. Y no solo eso, también ante estos factores asociados que ya mencioné, muchas veces la calidad del sueño, que está relacionado más bien a cuánto logro descansar, podría verse alterada, aunque durmamos periodos largos de tiempo. Existen predictores de esto. Otro aspecto al que le debemos prestar atención es la carga de cuidado. ¿Y a qué me refiero con la carga? Imagínense que cada uno de nosotros tiene un saco en su espalda y ese saco se empieza a llenar de tareas. Empezamos a asumir diversas responsabilidades. Cuando la carga sobrepasa nuestras capacidades, empieza a afectarnos de manera negativa. Entonces, una primera recomendación es, cada uno ponga en su saco aquellas actividades, tareas, compromisos con los que pueda cargar. Si empieza a comprometerse con más y más y más cosas, hay una afectación directa en la salud.
Y recuerden, su tarea es muy importante, es una tarea maravillosa, pero aquella persona con enfermedad renal necesitan que ustedes estén bien. Necesita que todas las personas, que todo el entorno esté bien, porque de lo contrario podrían verse afectadas también. Cuando pensamos en la carga de cuidado, tenemos dos formas de mirarla. La primera, desde un punto de vista objetivo. Lo objetivo es aquello que está fuera de mí, que no puedo controlar, sino que pertenece al entorno. Por ejemplo, la economía, y nos referimos a los gastos en los que se puedan incurrir al no recibir una remuneración por lo que hago, a otras situaciones que se presenten en nuestra familia. Ahí la economía puede impactarnos directamente. Otra recomendación que podemos tener es gestionar y priorizar cuáles son las necesidades, en qué debo invertir el dinero, hacer un presupuesto y no gastar más de lo que tengo, sino que semana a semana o mes a mes yo pueda trabajar con la limitante económica que hay en mi casa. Otro aspecto que ya mencionábamos es el tiempo invertido en este caso. ¿Cuánto tiempo estoy invirtiendo sobre la persona que estoy cuidando? ¿Estoy invirtiendo más del tiempo que puedo cargar en mi saco? ¿Estoy invirtiendo menos, porque podría ser? ¿O estoy invirtiendo el tiempo adecuado? Eso es muy importante. Y cuando pensamos en el tiempo invertido, también tenemos que identificar cuáles son las redes de apoyo. ¿Qué otras personas pueden apoyarme en esta tarea que estoy desarrollando? Y no solamente en el rol de cuidador, sino que también en otros roles donde sé que puedo pedir favores para hacer mandados, para pagar recibos, para traer los medicamentos, para el traslado de la persona con enfermedad renal, entre otras cosas. La otra forma de ver la carga de cuidado es la subjetiva, es lo que depende totalmente de mí, de cómo yo miro las cosas, de cómo las pienso, de cómo las siento y de cómo actúo. Esta forma nos hace pensar en mi respuesta emocional. ¿Cómo estoy yo renovando mis emociones día a día? ¿O simplemente soy un vaso de agua que está esperando llenarse para explotar? Las emociones es un aspecto que debemos prestarle especial atención cuando ejercemos el rol de cuidador o cuidadora, porque mucho de lo que nosotros observamos, mucho de lo que sufrimos, necesitamos sacarlo, porque muchas veces llegamos a pensar, no, no voy a decir nada, no voy a compartir nada, porque en realidad esta otra persona está más grave que yo. Y entonces eso genera una situación de culparnos, de culpabilizarnos y nos obliga a aumentar nuestra carga de cuidado. Si permitimos que todo lo anterior crezca y se vuelva algo inmanejable, podríamos empezar a sufrir un síndrome de agotamiento. Hay una serie de situaciones que se conjuntan y que afectan directamente mi salud. Esto va a generar agotamiento emocional, lo que sería una evolución negativa de mi respuesta emocional, que puede venir acompañado de ansiedad, de tristeza, de llanto, de desesperación, de no saber qué hacer. Subsiguientemente, esto podría provocarnos el no saber quiénes somos o no sentirnos parte de nosotros mismos. Es una sensación de sentir que veo mi vida desde afuera, que no soy yo, que no estoy dentro de mí. Y eso hace
al no sentirme yo mismo, que se reduzca mi autorrealización. La autorrealización es como el objetivo máximo de nuestras vidas. Las personas necesitamos de ella para mantenernos motivados. Por ende, ese síndrome de agotamiento es, en resumen, el sentir que perdí la motivación de lo que estoy haciendo. La motivación podríamos visualizarla como ese motor que necesitamos día a día para cumplir las metas que nos trazamos. Sin ella, pues nuestra vida no seguiría un rumbo hacia adelante, sino que podría estancarse o peor aún, perderse en el pasado. ¿A qué me refiero con esto? Añorar cosas pasadas que ya no podemos traer a nuestro presente. Por lo tanto, ¿qué es el cansancio en el rol del cuidador? Imaginemos ese saco del que hablábamos anteriormente cargado, superando nuestras fuerzas, y nosotros intentando subir una escalera infinita. El primer escalón tal vez va a ser sencillo, pero conforme vayamos subiendo, la carga se vuelve más pesada. Perdemos nuestras energías. Entonces nos es más difícil continuar hacia adelante. Entonces, ante eso, el cansancio se refiere a una dificultad para cumplir con las responsabilidades de cuidado, con las expectativas que hay, con los comportamientos que debo yo tener para con una familia o personas significativas que sufran enfermedad renal crónica. Este cansancio del rol del cuidador debemos reconocerlo y no debemos sentir temor de reconocerlo, porque si nosotros lo ignoramos e intentamos seguir subiendo esa escalera infinita, nuestra persona, aquella persona que estamos cuidando, que depende de nosotros en algunas o muchas áreas, va a verse afectada directamente. Y muchas veces el amor que podamos tener en la tarea que desarrollamos no depende de luchar contra corriente y seguir subiendo esos escalones, sino que parte de reconocer cuáles son mis limitaciones, parte de reconocer cuáles son mis sentimientos, de reconocer qué es lo que pienso e incluso de aceptar que necesito ayuda, de que no puedo solo o sola. Porque de lo contrario, eso traería consecuencias que tal vez se puedan resolver de manera sencilla, pero también consecuencias que podrían llevarnos mucho tiempo en resolverlas. Estas consecuencias pueden ser mentales, como la baja autoestima, la ansiedad, la frustración de no poder cumplir con lo que se espera de mí, el no poder dormir, el no descansar. Consecuencias conductuales, como por ejemplo el aumento de consumo de cafeína o de otras sustancias, de medicamentos, de tabaco, el uso de tranquilizantes para manejar la ansiedad, para manejar los nervios. Incluso podrían haber consecuencias físicas. Y desde mi punto de vista de persona cuidadora, tomar un nuevo rol de persona que sufre algún tipo de enfermedad. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles serían las recomendaciones? Cada caso es distinto y cada caso merece especial atención.
especial valoración para identificar las necesidades. No todas las personas tienen las mismas oportunidades o posibilidades. Esto hay que tomarlo en cuenta. Tampoco hay una receta mágica para resolver el cansancio del rol del cuidador. Pero hay algunos detalles o aspectos que podríamos tomar en cuenta para alivianar la carga que llevamos. ¿En qué sentido? Número 1. Hablar. Hablar. En primer lugar, buscar una persona de confianza a la que podamos contarle las cosas, de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que hacemos. El poder expresarnos nos permite liberar aquella energía negativa que pueda haber en nuestro cuerpo. Número 2. Apoyo. El ser una persona cuidadora implica tener apoyo. No somos superhéroes, ni adquieran esa categoría. No somos superhéroes ni somos santos. No somos seres mágicos, sino que siempre vamos a necesitar de otras personas. Entonces, en primer lugar, aprendamos a abrirnos a que otras personas nos colaboren. Y también permitámonos identificar quiénes son las personas que realmente pueden colaborarnos. Siempre el apoyo va a ser esencial. El apoyo permite alivianar esa carga. Número 3. La asesoría. Debemos buscar asesoría en los profesionales del área de la salud. Debemos buscar que nos enseñen, que nos brindan educación respecto a la enfermedad, respecto a la evolución que ha tenido, a cuáles son los síntomas que se podrían presentar, a cuáles son las complicaciones a las que se podría llegar. También, ¿a qué debemos hacer ante estas situaciones? Esto es importante porque nos permite generar un intercambio de conocimientos. Así también, nosotros podríamos mencionarle características específicas de esta persona al profesional que lo atiende, para que cuando va a la consulta, cuando se somete a un tratamiento, se haga de la forma más adecuada o de la forma más confortable para la persona que cuidamos. No debemos desmeritar estas estrategias, sino que debemos tener una actitud positiva e intentar empezar a hacerlas. Siempre los cambios en la vida requieren tiempo y ese tiempo inicia en el momento en que decidimos cambiar. Espero que la temática que acabamos de desarrollar les permita reflexionar un poco a la tarea que desempeña cada uno y cada una, a los riesgos que tiene y algunas medidas que podríamos empezar a implementar en nuestro cotidiano. Agradezco amablemente la atención prestada.